Hola, aquí estamos de nuevo junto a Muki Tenenbaum, como desde hace 6 meses ya, con estas grabaciones semanales de noticias que acompañan el canal del desilusionismo, de la teoría misálgica, que expone su filosofía, pero desde el principio llevamos definiciones de conceptos, llevamos discusiones por ahí más abstractas, y ahora hace exactamente 6 meses venimos con estas entregas semanales, un poquito más largas desde el punto de vista del tiempo de cada video, pero tratando de aplicar la teoría, tratando de analizar la actualidad a medida que se van desarrollando las noticias y los acontecimientos, mirándola desde un punto de vista filosófico. Estamos ya a fin de el 2020 y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el fin de año, pero de las fechas, de la Navidad, del Año Nuevo, del valor ilusorio que tienen, del valor que tienen para el relato y de cómo la pandemia revela esto de manera especial. Así que vamos a analizar justamente esta coyuntura, la de los días que vienen. Bueno, estamos en Navidad y estamos en medio de una ola, de una segunda, tercera ola, depende de dónde la mires. Y otra vez, como dijimos, no hay ola, ¿sí? Lo que hay es simplemente el resultado de haber liberalizado. Eh, una ola muy difícil de controlar porque es invierno y la gente se mete adentro y entonces adentro, por supuesto, los contagios son muchísimo mayores gracias al tema este del aerosol. Y entonces, frente a Navidad, eh, lo lógico hubiera sido, en medio de una pandemia, en el desastre que estamos, es que cancelar la Navidad, como se llamaría. ¿Sí? Cuando yo digo cancelar la Navidad, es decir, que gente que no vive en la misma casa, en el mismo hogar, no se mezcle entre ellos. Ya tenemos historias con esto, tenemos fracasos y éxitos. El fracaso fue Thanksgiving en Estados Unidos, que fue hace 3 semanas. La gente viajó, se reunió y los números saltaron al cielo ahora y es como haberle echado gasolina al fuego, ¿sí? Directamente. Pero tenemos situaciones de éxito en donde, por ejemplo, en la Pascua judía, en abril, se prohibió a la gente, se hizo toque de queda, no se mezcló nadie y realmente no hubo después de eso una subida, porque claro, si no te mezclas, no es muy difícil, ¿sí? Se habla de contagio. Eh, y luego pasó que llegó el momento de Ramadán y hubo países que apretaron un poco más, otros que apretaron menos. Irán, que no apretó absolutamente nada, sigue hasta el día de hoy sumida en un desastre de COVID que no puede controlar. Mientras que en Israel también, una vez más, en el Año Nuevo Judío, que fue en septiembre, se trató de evitar, parte de la gente cumplió, parte no. Hubo una pequeña subida, no fue muy grande, pero fue porque justamente había un toque de queda que no se respetó del todo, pero que bastante se respetó. Acá no hay mucha historia, pero ahora llegamos al invierno. Estamos en este momento en donde la gente se mete adentro, y cuando se mete adentro se contagia más. Y por supuesto ya no se puede sentar afuera, ya no hay sentarse afuera, ¿sí? Fuera de las Islas Canarias, ¿sí? Sentarse afuera en un día es realmente tortura, y la gente se sienta adentro. Entonces cerraron los restaurantes, ¿sí? Y no funcionó del todo. ¿Por qué? Porque tienen abiertos los colegios, ¿sí? Una vez más, el mito de que los chicos no contagian, que los menores de 11 años contagian menos, y todas esas historias no sirvieron. Holanda está en una situación desastrosa, Francia en una situación desastrosa, después de un mes y medio, recuerdo, un mes y medio de confinamiento, pero los colegios quedaron abiertos. Y aún así, por supuesto, suben los números. ¿Sí? Lo que habría que hacer es confinar del todo. Y se niegan y tratan y prueban y negocian. Lo del colegio tiene una lógica económica importante y es, si los colegios no están abiertos, los padres no pueden ir a trabajar. Si los padres no pueden ir a trabajar, la economía no se mueve. Esa es la lógica detrás de los colegios. También la gente que trabaja en la casa ya no puede ver más a los chicos, me imagino también, y quieren que se los lleven al colegio y puedan trabajar tranquilos solos, aún en el teletrabajo, ¿sí? Hablando del teletrabajo. Y lo que tenía que haber ocurrido no ocurrió. Es decir, el cancelar la Navidad, que es lo que tenían que haber hecho, cancelarla, es decir, no hay Navidad, no ocurrió. Escuché cosas, yo debo decir entre comillas, ¿sí? Escuché científicos diciendo cosas que claramente no tienen sentido para convencer a la gente que hagan la Navidad en junio. Eso es no entender nada, ¿sí? Es no entender por qué la gente se reúne en Navidad. ¿Sí? No se reúne en Navidad porque alguien les dijo que tiene que reunirse ese día y lo postergan a junio,
¿sí? Celebran Navidad porque es la fecha, porque todos ya lo hablamos en la semana pasada, es un hito, la gente puede sonambulear ese hito, etc. Pero en vez de pasar lo que tiene que pasar, ninguno de los países europeos, y ahora voy a hablar de una excepción, ninguno de ellos aceptó cancelar la Navidad. Y empezaron diciendo primero en países como Francia, ¿sí? Se puede, el día de Navidad se puede viajar el día anterior, no hay problema, no hay toque de queda, no hay nada, la gente puede, pero no más de 6 personas, pero los niños no cuentan. Que si pues 6 personas, no, 6 adultos y 255 chicos. Por supuesto, no tienen 255 chicos, pero claramente ese número no tiene ningún sentido. En Alemania apareció Merkel, no sé si todos recordamos o lo hablamos, en medio de un estado emocional, cosa bastante rara en Alemania y de Merkel, y pidiendo a la gente, y por favor, y no sé cuánto, y el resultado no es cancelar. Dice, perdón, dice ella, no quiero, me da no sé qué arruinar la Navidad para todos, pero se permiten, de 4 familias distintas pueden venir, pero no más de 6 personas, pero los niños menos de 14 no cuentan. Italia hizo lo mismo, Francia hizo lo mismo, Holanda permitió 3 personas. La idea del número 3 no es tonta, porque es más difícil invitar a 3 personas, ¿no? En general uno invita, y vienen de a 2, de a 4. Pero bueno, 3 personas, y Bélgica, que es digamos, el más extremo de todos los países del continente, ahora voy a explicar por qué digo el continente europeo, permitió 1 persona. Bélgica es el país que tiene más muertos per cápita en toda Europa. En España directamente les dejaron a las autonomías, hay 17 autonomías como provincias, cada una que decida lo que quiere, y es un desastre, es cualquier cosa, uno dice se puede, otro permite solamente a familiares y allegados, otros dicen no, allegados no, y parece y entonces uno se pregunta qué está pasando. Pero quiero aclarar un país que en este momento hay un país que sí canceló la Navidad en una ciudad, y es en Londres. Inglaterra acaba de anunciar ayer que cancelaban la Navidad. ¿Por qué? Porque hay una nueva cepa del virus que parece ser mucho más contagiosa y cerraron a Londres, es decir, a Londres y sus suburbios, los suburbios más cercanos, las zonas de Kent, el este de Londres, y todo el resto de Inglaterra permite solamente el día de Navidad moverse. Es decir, había como la idea en Inglaterra anterior era que del 23 al 27, piedra libre, cada uno que haga lo que quiera, no, recomiendan no reunirse más de 6 personas, etc. Está claro que esto es una receta para un desastre, porque además, les recuerdo a todos, hay Navidad, después viene Año Nuevo y después viene Reyes. Y cada uno con una semana de separación, con tiempo suficiente para contagiarse durante la cena de Navidad y contagiar en la de Año Nuevo. Incluso les pedían, por favor, que digan que es el mismo grupo, que no se pueden reunir distintos grupos de las 3 fechas. No, por supuesto, esto tampoco pasó, ya nadie sabe. Y los restaurantes en Madrid están abiertos para Navidad, porque no podemos arruinar la restauración. Y claro, cada uno uno se pregunta, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué hay tanta dificultad de evitar lo que va a ser un colapso de los hospitales, probablemente, en medio de una campaña de vacunación que empieza ahora, con problemas serios con el que tienen que ver con la vacunación? Esto es un video sobre desilusionismo, no es sobre ciencia, ¿sí? Pero los que entienden hablan de que hay problemas con la vacuna, que es la primera dosis, la segunda dosis, si la gente se enferma. De todos modos, está claro que es un desastre. Todos no. Y acá pasó algo raro. Los científicos por un lado y los políticos por el otro. Por primera vez desde que empezó la pandemia están enfrentados. Todos los científicos, todos dicen cancelar la Navidad, absolutamente todos. Y todos los políticos, la versión es, no podemos. No podemos hacer eso. Y la pregunta es, ¿por qué? Les recuerdo a todos que hay 3 ilusiones básicas. ¿Sí? El Estado, la familia y la religión, y los dioses, por llamarlo la fe, ¿sí? Los dioses, la religión. Estas son las 3 ilusiones básicas del cual el desilusionismo habla. Y son cada una de estas ilusiones, la familia no tanto, pero la religión y el Estado tiene gente que es gente que vive de la ilusión, son los players, son los políticos, los curas, la administración civil, el ejército, toda la gente esta vive, son empleados
de una ilusión, de algo que no existe, que solamente existe en nuestra memoria, que es la ilusión del Estado o la ilusión de la religión. Y la pregunta, y esto te lo tiro a vos, Florencio, ¿qué le pasó a los players, en tu opinión, a estos personajes que trabajan para la ilusión, que no pueden tomar, que de repente le dan la espalda a las ciencias y prefieren tomar una decisión así? ¿Qué pasó? No, yo venía escuchándote y me parece que esto desemboca en esta pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Pero venía escuchándote y vos ya hablaste de que, claro, este no es el único sufrimiento al que estamos expuestos. El miedo al contagio, la enfermedad, el colapso de los hospitales es uno, pero compite con otros sufrimientos. Vos mencionaste hoy el sufrimiento de tipo económico, el sufrimiento de tipo pecuniario que la pandemia ocasiona. Y acá también, evidentemente, hay sufrimiento de tipo sentimental, de tipo simbólico. Hay el sufrimiento de no cumplir con un rito, hay el sufrimiento de no cumplir con un mandamiento religioso. Yo creo que esto afecta a una parte de la ciudadanía en general, pero afecta como personas también a los funcionarios que tienen que firmar los decretos e imponer las medidas. Ese padecimiento es diagonal y está en el ejemplo que vos dabas antes, ¿no? Con los propios players, los propios políticos violando las medidas que ellos mismos habían impuesto para reunir a la familia en la Pascua judía, para ir a visitar parientes en el Thanksgiving norteamericano. Acá hay un juego que yo creo que es complejo, que es lo que vos en otros videos explicaste en términos de un cálculo, de un sistema de prioridades misálgicos, ¿no? Son distintas algias, distintos padecimientos que ahora compiten entre ellos. Y el científico, el viral, el epidemiológico, es uno solo. Sí, bueno, vos mencionaste ahora el tema para recordar a la gente durante la Pascua judía, cuando todo el mundo se confinó y dijeron, estén solos, no importa, aguántensela, es muy terrible, no importa, hay un año que viene. Y tanto el primer ministro Netanyahu como el presidente, los dos violaron esas reglas. El presidente se trajo a su hija y el otro se trajo a su hijo. Y esto es solo el comienzo. Acá en Thanksgiving, como vos también mencionaste, varios gobernadores de Austin, de Denver, de varias de las ciudades, se fueron y después piden perdón. No, uy, perdón. ¿Perdón qué no? Perdón es si yo me tropiezo en la calle y empujo a alguien. No es perdón tomarme un avión, viajar a México a festejar un casamiento cuando todo el mundo tendría que quedarse en la ciudad. Eso no es perdón, ¿sí? O invitar a tu hija al Palacio Presidencial en Jerusalén, cuando todo el mundo tiene que aguantársela y no ver a los viejos y no ver a la gente. Pero vos sabés que este es, como vos decís, esta es una de las cosas, ¿sí? Primero los ves a ellos y ellos mismos demuestran lo que hace un porcentaje de la población. Un porcentaje de la población tampoco cumple, ¿sí? Y ellos son un porcentaje de la población también. Como vos decís, son seres humanos, porque al final de todo proceso hay un señor con un sándwich. Estos son los señores que tienen el sándwich, cada uno con su sándwich. Pero vos tenés que entender que hay algo mucho más profundo en esto. Yo creo no estamos más en marzo y en abril. La credibilidad de los gobiernos fue severamente golpeada. ¿Por qué? Porque estamos en una segunda y tercera ola. La credibilidad de los gobiernos se golpeó también por lo que acabo de contar, por esas cositas de muchos de los gobernantes, ¿sí? La credibilidad, entonces tienen un problema de credibilidad en este momento. Ya gastaron credibilidad. Cuando la gente le pidieron a abrir que se quede en la casa, todo el mundo se quedó en la casa. Florencio, era impresionante. El mundo fue la parte más, yo te diría, la más impresionante de toda la pandemia. El momento más increíble fue cuando todo el mundo se apagó y se quedaron en la casa. Y quédate en casa y la gente se quedó en casa, todo el día lavándose las manos. La gente estaba todo el día lavándose las manos en la casa. Lo voy a decir, lávense las manos. Cada 5 segundos, lávense las manos. La gente salía corriendo a lavarse las manos. Pero bueno, estamos ahora en esta situación, entonces no tienen credibilidad. Primero. Segundo, ya hay comisiones investigadoras. En Suecia hay una comisión investigadora que acaba de acusar en forma directa al gobierno de la responsabilidad de la muerte de la gente mayor en los asilos de ancianos, en los geriátricos, ¿sí? El rey ya salió en contra del gobierno tratando de despegarse él también de todo, ¿no? Porque todos estos ahora todo el mundo se va a tratar de despegar.
En España ya la Suprema Corte autorizó que cada miembro del gobierno sea investigado por dejación de funciones y por negligencia, otra vez, por la muerte de los viejos y otras cosas. Y esto es el comienzo. Van a haber comisiones investigadoras en todos lados, no te quepa la menor duda. Va a haber incluso algo parecido a lo que fueron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Ojo, yo no digo que estos no son nazis, pero en el estado que queda el mundo, en el estado muy golpeado, en donde mucha gente se quedó sin trabajo, en donde mucha gente se murió, esta historia no se va a diluir, no va a desaparecer. A esto le agregás cosas que hacen los gobiernos, como firmar con las compañías de las vacunas. Firmaron con las compañías de las vacunas ellos, que en caso de que pase algo, las compañías están exentas de responsabilidad y los estados también. ¿Sí? Es decir, desde el punto... Y además, viste, así como ¿qué contó el el presidente de Israel cuando trajo a la hija? Y mi hija, pobrecita, está sola. Es decir, mi hija me llamó, y le pasa a cada uno de estos. Lo contó hoy el ministro de Salud de Inglaterra. Dijo, yo tuve que llamar a mi mamá para decirle que no hay Navidad. No es un tema menor para todos, porque estos señores al final viven con 20, 30, la egosfera de ellos, recomiendo ver nuestro video sobre egosfera, esas 20, 30 personas que nos rodean, y que cada una de estas personas que nos rodean tiene influencia sobre nosotros, dependemos de ellos emocionalmente. Y si me viene mi hija o mi mamá o mi abuelo, no sé cuánto, me dice, che, ¿cómo no vamos a pasar la Navidad juntos? Y yo además lo hago a todos, esto tiene su peso, ¿te parece? Sí, este es por lo menos una parte significativa. Hay otro factor que me parece que también es cierto, que es que en general hablamos de países que son democracias representativas, hablamos de Claro. países donde estos players en su mayoría tienen que renovar los puestos a través de voto popular más tarde o más temprano, pero van a tener que ir a las urnas y dependen de esa imagen. Y la imagen del Grinch, la imagen, el fantasma del que se robó la Navidad, debe ser una imagen pesada, ¿no? Frente a esos electorados. Sí, ellos se preguntan, ellos mismos deben decirse, me imagino, deben decirse, ¿qué se va a acordar la gente cuando haya elecciones? Se va a acordar de que yo me mantuve y arruiné la Navidad, pero era para salvar a la gente, que además no se va a ver, porque la relación causa-efecto no es directa. Yo paré la Navidad y es como la vacuna. Yo no me di cuenta si no me enfermé. Yo no me di cuenta si no se murieron. Entonces vas a mostrar que la curva baja, que la curva sube. La gente no puede ver una curva más, yo creo. Nunca más quiere ver un gráfico o una curva, porque es otra de las cosas que hacen. Y ojo que están los medios en esta historia también, ¿eh? Ojo que están los medios. Y el miedo, una vez que... yo lo que me temo, lo que creo es que ahí van a haber enfrentamientos. Va a ser, no, fue él el culpable. Ahí va a haber que encontrar un culpable. Alguien va a tener que tener la culpa. O va a ser el científico, o va a ser el ministro de Salud, o va a ser el público. También, el público. Ustedes no cuidaron. Ustedes no salieron con barbijo, le dijimos. Se ha tratado de y tú más, ¿sí? Y tú más, ¿no? Y vos también, y vos peor, ¿sí? Hay un canibalismo político, no menor, que se avecina también. Y todos estos ellos lo ven, y ellos dicen, no, mira, yo prefiero, si yo quiero hacer una Navidad, yo soy de Grinch, soy el tipo que se robó la Navidad, yo soy, y como igual los muertos no tienen nombre, y los votantes tampoco, todo lo que le queda a él es el grupo que lo rodea y como caja de resonancia, y todas las amenazas que se imaginan cada uno de estos tipos. Y yo no digo que tuvieron malas intenciones, ellos muy lejos de decirlo. Hicieron algunos lo que pudieron, otros lo que pero, y ahora, ojo, ahora están los científicos de un lado y están los políticos del otro. Y esto es un tema grande, esto es un tema importante. Por primera vez, viste, estos le dicen, ustedes lo que están haciendo es un desastre. Creo que tenemos que explicar también acá qué hay de los dos lados.
¿Qué es políticos por un lado y desde el punto de vista desilusionista, ¿sí? Políticos por un lado y científicos por el otro. De este tema hay un video que se llama Materialismo. Estos son materialistas. Los científicos ven el material. Esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que pasa. Si se hace A, B, C, D, probablemente, ellos no tienen seguridad, pase tal y tal cosa. Para estar más seguro, para ellos salvar una vida es salvar una vida. Un médico, porque casi todos estos científicos son médicos, además. Para ellos hay que salvar vidas. Y estos tipos tengo que salvar la economía, tengo que salvar la restauración, el restaurante, ¿qué va a hacer el hombre que no tiene restaurante? Yo escuchaba a una mujer que dice, para mí es como si me mataran. No, hay como si te mataran y ahí te mataran. Es muy distinto como si te mataran a te mataran. Esto es lo que lo ven así, estoy mirando del lado de los científicos. Y del otro lado hay idealistas, en el mejor de los casos, ¿sí? pero llamémoslo idealistas, ¿sí? Idealopragmáticos, ¿sí? Y pragmatismo dentro del idealismo. ¿Y qué es el idealismo? El idealismo es creer que hay ideas, que las ideas existen. Y está claro que el desilusionismo está muy... Acá no hay lo que elegir, ¿sí? Estamos del lado de donde está la realidad, de donde es el materialismo, donde hay material. Los ideales te pasan en la cabeza. Es esto, ¿no? ¿Qué Bueno, opinas de eso, Florencio? y es que el ejemplo brutal de lo que estás diciendo es justamente esto, ¿no? Desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista biológico, astronómico, matemático, la noche del 24 de diciembre, el día 25 de diciembre, es indistinguible de cualquier otro día. No va a haber más contagios o menos en ese periodo de 24 horas. No va a haber más o menos transmisión de un virus. Ahora, desde el punto de vista de la ilusión, desde el punto de vista de la religión, de la familia, del Estado, son días totalmente extraordinarios, insustituibles por el 23 o por el 26, ni hablar por la fecha de junio o julio que sugieren algunos. Acá me parece que es transparente la confrontación, ¿no? En términos materiales, los días a los días son iguales. Desde el punto de vista de la idea, es otra historia. Sí, pero el desilusionismo, justamente, la mirada del desilusionismo mira este tipo de cosas y dice, bueno, ¿por qué lo están haciendo? Y la respuesta es, porque así pueden sonambulear, porque así no sufren. Hay sufrimiento. Si yo tengo que no ir a Navidad, es un sufrimiento real. Ojo, que nadie me malentienda. Desde el punto de vista físico, al animal no le pasa nada si no se encuentra con otro animal de 25. Claro para mí. ¿Sí? A ver, conocés vos alguien que cumple años y vos le decís, festejemos tu cumpleaños 2 días antes. Prácticamente no va a haber una persona que va a estar dispuesta a hacerlo. ¿Cómo antes? No, 2 días antes no. Después puede ser, pero 2 días antes, ¿cómo hay que festejar 2 días antes? Como si eso tuviera alguna importancia. Pero les recuerdo, ¿sí? Esa persona está sufriendo. Pero es el papel, y acá teóricamente, mira, las ilusiones se están desarmando porque, y quiero terminar la idea para que quede clara, las ilusiones se están desarmando y lo que uno espera de los players es que por una vez hagan algo que tienen que hacer para salvar vidas. Esto es lo que yo espero. Pero por otro lado, ¿quién soy yo para decirle a esa persona qué sufrimiento, qué es más importante? Para mí es más importante la vida. Para él, no necesariamente por los votos lo está haciendo. Para él lo más importante es que la gente tenga Navidad. Es parte de su placer que él estuvo a cargo de la Navidad. Pero son ilusiones, el Estado no existe, la religión no existe, la misma religión que le exige a la gente que se vaya a la iglesia. ¿Sí? La misma religión que dice que tiene que ahora, por ejemplo, por favor, la mitad del Islam ya dijeron que no toman la vacuna, porque tiene cerdo, está hecha con cerdo. Y esperá, porque están los veganos todavía, ¿sí? Van a venir los veganos y van a decir tampoco, tiene razón. Pero yo le voy a decir a él, pero tenés que tomarte la vacuna. No. Está haciendo su cálculo misálgico. Para ese musulmán, no usar la vacuna le reditúa algo que yo no entiendo. Y que el desilusionismo dice que no puedo llegar a entender, porque yo no sé lo que se siente ser el otro. Pero eso no quiere decir que no podamos contar cómo las ilusiones se desarman en estas situaciones. Y la familiar, desgraciadamente, también. Yo si tuviera, lo primero que le diría a mi hijo, es, no vengas. Por supuesto. Pero no por mí, digamos que la otra persona sea. No vengas.
Pero ese soy yo, porque a mí no me hace sufrir, porque a mí no me interesa ni la religión, ni los cumpleaños, ni los 25, ni los 28, ni nada. Por eso dije al principio y comenté cómo esta mujer que habló que dijo pasar a junio la Navidad no entiende nada. Genial. Seguiremos con este análisis. Muy bueno. Sirvió también de recapitulación de los últimos 6 meses de ejercicio, me parece. Desgraciadamente nos hicieron recapitular. La realidad nos hizo recapitular. Sí. Buenísimo. Hasta la próxima. Dale. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.